Entonces es una forma, yo creo, de proyección de poder bastante potente que no tiene necesariamente que ver con la crisis. Efectivamente, en países como España hay una dimensión de eso, y es que se ha roto un poco la legitimidad de las instituciones, ¿no? Hablamos aquí del tema del vaciamiento de la democracia, ¿no? Si tú, la idea siempre de los teóricos de la democracia, de Locke en adelante, es que uno es libre porque le da la legitimidad al Estado a gobernar de manera voluntaria, siempre que ese Estado siga unas reglas de representatividad, etc. Cuando en países como Portugal, Grecia, España, en eso tienes razón, es una cosa de la periferia europea, hay una sensación de que las políticas que se están implementando están siendo impuestas por agentes sobre los que no se tiene ningún control, en este caso pues Alemania o quien sea. Ahí hay una percepción de ser víctima de un poder que quizás antes no era tan presente y tan incontrolado, ¿no? Pero en Estados Unidos también, tú lo sabes bien, si hablas con las clases trabajadoras, las clases medias, hay una sensación bastante extendida en los últimos años de un sistema que ha sido un poco secuestrado por élites que no son accountable, que no son responsables, y que la idea esta del fair game, ¿no? Ha desaparecido. Entonces yo creo que esa es otra dimensión. Lo que quiero decir es que si tú preguntaras a la mayoría de la gente que tiene un incremento de la desigualdad de renta, donde la capacidad de controlar la clase política es cada vez menor, yo creo que algunos no estarían del todo de acuerdo en que ellos en que el poder que les afecta a ellos sea menor de lo que era hace unos años, y por eso vuelvo al tema este de que la inseguridad de los que tienen el poder arriba no se traduce necesariamente en una experiencia de menor poder sobre los que lo reciben. Bueno, has dicho muchas cosas, no sé cuál, voy a tomar solo algunas, ¿no? De todo eso. Y la que voy a tomar es la que tú dijiste, estas clases medias que se sienten abrumadas, inseguras, amenazadas, y que han perdido el control de los políticos que ellos no controlan, ¿no? Eso lo dices porque eres español y vives, como tú dices, entre Londres y Estados Unidos. Yo soy británico, claro. ¿Ah? Yo soy escocés y he vivido algo en España. Bueno, porque eres escocés, pero déjame explicar que si tú, en vez de estar pasando tiempo entre Estados Unidos, Escocia y España y Londres, estuvieras en Tailandia, México, Bogotá y Sao Paulo, tendrías una visión diferente de esas clases medias. Estas no son clases medias, hay dos tipos de clases medias. Las clases medias de los países más avanzados, que están saliendo a la calle a defender estándares de vida, son las clases medias que tú describes, que se sienten amenazadas, que sienten que sus hijos no van a tener las oportunidades que ellos tuvieron, que sienten que el gobierno está haciendo recortes en el gasto público que los afecta directamente, que son políticos que están en manos de los banqueros internacionales y no de los votantes que los eligieron. Esa lista es de eso, la encuentras en Grecia, la encuentras en España, en Italia, etc. Pero si vas a Sao Paulo, no encuentras eso, encuentras otra cosa. Estas son clases medias diferentes, son clases medias que muchas de ellas acaban de llegar de la pobreza. ¿Qué tienen en común Turquía, Chile y Brasil? El éxito. Estos son tres países que en los últimos 10 años, 15 años, han tenido una transformación extraordinaria de su sociedad y de su economía. Son países en los que ha salido de la pobreza millones de personas. Son países donde la clase media básicamente ha sido creada en los últimos 15 años en sus volúmenes de personas más grandes. Son gente que sale a la calle a protestar y a exigirle al gobierno no que no les recorten el gasto público, sino que le den mejores servicios públicos. En Sao Paulo salieron a la calle a protestar por el aumento del coste del transporte público y después eso se transformó en una protesta más general con respecto a que el Estado no estaba dando buenos servicios públicos. En Chile salieron a la calle porque los estudiantes comenzaron a protestar por una educación superior privatizada, costosa y de mala calidad. Salían a la calle a pedir, quiero pagar menos y quiero tener
tener una educación mejor y no quiero salir endeudado cuando me gradúe de la universidad. En Turquía salieron a la calle cuando una plaza muy querida del centro de la ciudad iba a ser transformada de una manera que no le gustaba a la gente, y eso sirvió como disparador para crear todo tipo de protestas en contra del estilo de Erdogan. Esas razones para salir a la calle son muy distintas. Es una clase media muy distinta, es una clase media cuyas expectativas de mejora son más rápidas y sus exigencias son más rápidas que las que un gobierno es capaz de satisfacer. Eso es una idea muy central de Huntington en su libro El orden político en las sociedades cambiantes del 68. La brecha entre la velocidad de aumento de expectativas y la capacidad del Estado de satisfacer esas expectativas. Esa es una dinámica social, económica y política radical, total, de manera fundamentalmente diferente de la dinámica política que está mandando a la calle a la gente en Ocupa Wall Street, a los indignados de Madrid o a las clases medias en Grecia que están tratando de impedir que les recorten los subsidios públicos. Por eso es una dinámica completamente diferente y que tiene relación con el poder y relación con el Estado de una manera muy diferente. En muchos de los estados que tú estás mencionando, el poder está siendo, y la relación con el electorado está siendo cambiada. Los ministros están siendo despedidos, los presidentes están siendo votados. Entonces, decir que no está pasando nada con el poder y que el poder sigue siendo permanente a mi juicio va en contra de la evidencia estadística y la observación factual. Ángel, Moisés, dejadme que intervenga un momento en la línea de lo que estáis discutiendo, pero dando un paso un poco más allá. Y es, de este cambio que propugnas y que explicas en el libro, ¿significa forzosamente que la erosión del poder, tal como lo hemos entendido, va a permitir reforzar el papel de los ciudadanos? ¿O por el contrario, también puede ser visto como una amenaza para las libertades de los individuos? ¿Qué consecuencias tiene la erosión del poder sobre los que lo han experimentado, han vivido, han estado sujetos hasta ahora? Depende del país y depende del momento. Baste recordar que en el mundo en 1990 había 69 países que eran considerados objetivamente democracias. Ahora hay 118. Eso quiere decir que hay más países en el mundo y son equivalentes al 50% de la población del mundo, en el cual que están viviendo bajo regímenes donde ellos tienen la oportunidad de votar y escoger a sus líderes. Muchos de ellos de manera imperfecta, en regímenes que no son las democracias suizas o escandinavas que uno conoce, pero ciertamente no son las autocracias y las dictaduras y las tiranías que hemos visto a través de la historia. Y hemos visto claramente en la primavera árabe, hemos visto cómo la gente tomando la calle es capaz de derrocar regímenes autoritarios y dictatoriales que se pensaba hasta el día anterior de su caída, se pensaba que eran inamovibles, permanentes e intocables. Y al día siguiente aparecieron todos los mismos analistas explicando por qué era inevitable que cayeran. El patrón es que hasta que no caen, las dictaduras son consideradas permanentes y al día siguiente hay una avalancha de análisis académicos que explica por qué era inevitable su caída. Lo vimos en el caso del Shah de Irán, lo vimos en el caso de la Unión Soviética, lo vimos casi siempre que hay el colapso de una dictadura. Hay ese patrón de análisis. Bueno, yo mi visión ahí es un poco la que vengo defendiendo. Yo, más que el final del poder, en el sentido en que lo ve Moisés, yo lo que veo también en esta dimensión de, bueno, pues de la aparición de nuevos estados y qué efecto puede tener todo este fenómeno, la libertad del individuo, es más una transformación del poder, más que un final del poder, una transformación en la forma en la que se proyectan los agentes por las que se proyecta. Yo creo que efectivamente hay una difusión del poder hacia nuevos agentes, como desde los fondos soberanos hasta las organizaciones del tercer sector. Efectivamente hay una nueva clase media, pero volvemos a lo mismo. El poder es una cuestión de percepción. Yo creo que ¿quién está sujeto a más poder, por ejemplo?
Una persona que hace 300, 400 años vivía en el campo y no sabía nada del Estado, más que a lo mejor una vez al año, cuando pasaban los señores del rey a recolectar los impuestos y tenía mala suerte de llevarle en una leva a la guerra, o una persona como hoy, en la que en prácticamente cualquier aspecto de su vida está sujeto a normas que están fijadas en algunos casos por agentes económicos, con poco accountability, con poco control, y en otras veces por instituciones públicas, gobiernos que, como ya hemos hablado, dado el vaciamiento de la democracia representativa, pues son también cada vez menos dados a responder a sus ciudadanos. Pues no lo tengo claro. Entonces, a mí el libro de Moisés me ha dado que pensar, y creo que mucho de lo que dice tiene razón, pero estoy pensando en eso, en si estamos más viendo una transformación del poder, nuevas formas más sutiles, más indirectas, por diferentes agentes, pero que a lo mejor de alguna manera es más efectiva y potencialmente más preocupante para las libertades del individuo que una desaparición. Yo estoy de acuerdo. A ver, se trata del fin del poder como lo habíamos conocido. Y en eso coincido contigo, de lo que estoy hablando. De ninguna manera en el libro, en ninguna página del libro, nunca he dicho yo que el poder ha desaparecido. Yo más bien hago esfuerzos por comunicar claramente en varias páginas del libro y en todas mis conversaciones y entrevistas de que el poder sigue existiendo. Y el Vaticano y el Pentágono son entes muy poderosos. Y JP Morgan y Goldman Sachs tienen mucho poder. Obama y Xi Jinping y Vladimir Putin y Angela Merkel son gente poderosa. Así que claro que sigue habiendo poder, pero mi argumento, que creo que lo demuestro con mucha evidencia, es que esos poderosos tienen más restricciones para ejercer su poder y que esos poderosos tienen más limitada su estadía en el poder que antes y que pueden hacer menos cosas con ese poder de lo que se podía hacer antes. Y con respecto a cómo se ejerce el poder, pues, sí, pregúntale a Mubarak si hoy en día él tiene más poder que antes o no, o a Ben Ali o al mismo gobierno sirio, en fin, o al gobierno de Irán, que a través de las sanciones y otras circunstancias está dispuesto a conversar sobre política, su programa nuclear, como no había estado dispuesto a conversar por mucho tiempo. En fin, yo lo que creo es que hay mucha evidencia, que no es opinión, hay mucha evidencia de que el poder hoy en día está más coartado y más limitado y es más efímero de lo que era antes. Claro, a mí desde ese punto de vista me gustaría, si me permitís, intervenir diciendo, y desde esa perspectiva de la transformación del poder, ¿cómo nos ayuda a entender la tesis del reequilibrio que se está dando a nivel mundial? Para aquellos que sostienen que Estados Unidos y sobre todo Europa están perdiendo poder mientras que otras regiones suben. Pero claro, si al mismo tiempo ese poder está cambiando, ¿tu perspectiva cómo nos ayuda a entender hacia dónde va ese nuevo cambio? En el libro yo me burlo de la perspectiva, de lo que llamo la visión del ascensor de la geopolítica, es decir, entender la geopolítica como si fuera un ascensor y donde lo importante es entender quién sube y quién baja. Y eso tiene que ver que, bueno, entonces está en ascenso Asia y particularmente China, y está en descenso en el ascensor que va bajando está Europa y Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es una manera errada de ver las cosas. Por supuesto que Asia hoy en día y China tienen un peso en la economía mundial y en la política mundial que no tenían hace 30 años. Y por supuesto que Estados Unidos hoy en día y Europa están más débiles y han sido debilitados por su crisis económica, por su situación política, etcétera, etcétera. Pero lo que olvida de esa perspectiva es que en geopolítica y en relaciones internacionales lo que importa no es el poder absoluto, lo que importa es el poder relativo. Y entonces, si Estados Unidos está más débil, y la lista de debilidades que está padeciendo es conocida, pero la lista de debilidades de Rusia y de China y de otros que están en ascenso también son importantes. No hay que olvidar que China es un país extremadamente pobre y que tiene retos importantísimos internos y debilidades y fragilidades y vulnerabilidades internas
muy grandes. Y entonces eso